Siguen degustando las viandas y antes de terminar suena el teléfono. Es Imelda quien se levanta a cogerlo y es su hermano Andrés quien le expresa. Hola, perdona por lo de antes, pero estaba tan contento que no podía hablar. Dice ella, no te preocupes, lo entiendo perfectamente. Dice él, ahora que me he serenado, bueno, no del todo, fíjate que ni tengo ganas de comer, ya sabes lo tragón que soy. Dice Imelda, lo sé, Andrés. Dice él, por fin se dieron cuenta de la injusticia. Afirma Imelda, así es. Pregunta él, ¿y cuándo saliste? Dice ella, esta misma mañana. Lucas me fue a buscar. Fue una grata sorpresa verle esperándome en la puerta del penal. Dice Andrés, a pesar de todo, es un buen chico. Dice Imelda, lo sé, Andrés. Dice él, pero cuéntame, ¿cómo ha sido que por fin han descubierto tu inocencia? Dice Imelda, es que han sucedido más cosas en estas últimas semanas. Dice él, ¿qué ha sucedido? ¿Una mala noticia? Dice Imelda, algo así. Dice él, dispara. Después de saber que estás libre, cualquier cosa me sabrá a poco. Dice Imelda, el caso es que Ágata tuvo otro bebé. Exclama Andrés, no me digas. Dice ella, sí, Andrés, pero murió a primeros de semana. Dice Andrés, joder, ¿y no me habíais dicho nada? Dice Imelda, lo siento, pero es que no sabía cómo plantearte la nueva situación. Dice él, pues hablando, Imelda, hablando, que somos hermanos, joder. Que yo solo me tengo que enterar de las desgracias, ¿o qué? Por favor, Imelda. Dice ella, lo sé, tienes toda la razón del mundo, pero así son las cosas. Dice él, así que Ágata tuvo otro hijo, ¿y también de Lucas? Afirma Imelda, sí. Dice él, pero tú no estabas de acuerdo con esa relación. Dice ella, lo sé, pero ¿qué podía hacer yo más que aceptarlo? Pregunta Andrés, ¿y este niño de qué ha muerto? Dice Imelda, aún no lo sé. Como te he dicho, he llegado esta mañana. El caso es que Ágata está en la cárcel. Exclama Andrés, no me digas eso. Dice ella, yo tampoco sé lo que ha sucedido. En realidad, en cuanto sepa algo, descuida que te lo cuento. Dice él, pero si la han encerrado es porque algo ha hecho. Dice Imelda, solo sé que ha confesado que fue ella quien mató a su primer hijo. Por eso me han soltado. No sé si también la acusan de haber matado a este. Exclama Andrés, ¿qué me dices, Imelda? Dice ella, todo esto es muy duro para mí, pero no me quiero alterar hasta que no sepa lo que ha sucedido en realidad. Dice Andrés, esta justicia es una mierda. Si se equivocan de nuevo es para matarlos a todos. Dice ella, apenas sé nada, Andrés, pero no temas, porque esta vez sí voy a disponer de dinero para contratar al mejor abogado. Pregunta Andrés, ¿es que has robado un banco? Imelda se ríe y explica, me van a dar mucho dinero por los años que he pasado en la cárcel sin tener culpa. Dice él, eso no hay dinero que lo pague, Imelda. Se lo pueden meter en el culo. Dice ella, tienes razón, pero puede hacerle falta a mi hija. Dice él, tu hija, si es verdad lo que me dices, no sé yo. Dice Imelda, mejor no digas nada, Andrés, ya se verá. Dice él, claro, pero tenme al corriente. Dice ella, descuida. Imelda vuelve a sentarse frente a la mesa, mira su plato, pero no prueba bocado, a lo que pregunta Lucas. ¿No vas a comer más? Dice ella. No, he perdido el apetito. Dice Lucas. ¿Por algo que te ha dicho Andrés? Dice Imelda. No, lo cierto es que el pobre solo le llamamos para darle malas noticias. Dice Lucas. Tu libertad es muy buena noticia. Dice ella. Pero ¿a qué precio, Lucas? ¿A qué precio? Los dos se miran apesadumbrados y ella pregunta, ¿cuándo enterrasteis a vuestro hijo? Dice él, el martes al mediodía. Dice Imelda, debió ser terrible. Dice Lucas, no lo sé. Pregunta ella, ¿cómo no? Dice él, no fuimos al entierro. Pregunta Imelda, ¿Ágata tampoco? Dice Lucas, no. Estuvimos declarando en comisaría y quedó detenida. Dice Imelda, ¿y permitiste que enterraran al niño en la más absoluta soledad? Dice Lucas, ¿qué podía hacer yo, hermana? Dice ella, cuanto menos ir a darle tu último adiós. Dice él, no pude, o no quise, no lo sé. El caso es que al salir de comisaría desahogué mi ira emborrachándome. Exclama Imelda, ¿qué me dices? Dice él, sí, pero no te preocupes. Lo pasé tan mal que nunca más volveré a probar el alcohol. Dice ella, eso está muy bien, Lucas,
pero esta misma tarde vamos a llevarle un ramo de flores a su tumba, dice Luca. Como tú digas, Imelda. Ella recoge la mesa, se ocupa de la cocina y Luca se tumba en el sofá. En cuanto Imelda ha terminado, exclama: «No te acomodes, que en cuanto abran las tiendas nos vamos». Dice él: «Aún es pronto», dice ella. «Pero deberías vestirte». Dice él: «Estoy vestido». Dice Imelda: «No, Lucas, has de vestirte bien. No puedes presentarte en el cementerio con esa ropa». Pregunta Lucas: «¿Quién va a verme si están todos muertos?». Dice Imelda: «Es lo menos que podrías hacer por la memoria de tu hijo». Dice él: «Está bien, hermana, lo que tú digas». Más tarde, una vez compuestos, salen a la calle y en una floristería cercana adquieren un bonito ramo de flores que Imelda coge con orgullo. Al llegar al cementerio, divisan la tumba del niño con mucha facilidad, ya que está bordeada por una cinta policial de color amarillo chillón, que impide el acceso a esa parcela. También observan el exagerado desorden entre tierra y herramientas. Ante la sorpresa de Imelda, exclama Lucas enfadado: «Maldita sea, al final ha conseguido que exhumen el cadáver». Dice Imelda: «¿Qué dices, Lucas? ¿De qué me hablas?». Dice él: «No creí que lo hiciese, es una locura lo que está afirmando». Dice Imelda: «Pero dime, ¿de qué se trata?». Dice él: «Ágata te acusa de haber matado a nuestro hijo, por eso solicitó una nueva autopsia. Por lo que veo, lo ha conseguido». Dice Imelda: «Por Dios, qué horror. ¿Y tú cómo lo has podido permitir?». Pregunta Lucas: «¿Qué puedo hacer yo, Imelda? Es el juez quien toma esas decisiones». Dice ella: «Qué horror. ¿Cómo puede haberme hecho mi hija una cosa así?». Dice Lucas: «Yo estoy tan sorprendido como tú, hermana. Nunca imaginé tanta atrocidad. Realmente Ágata me ha defraudado infinito». Los dos bajan la mirada e Imelda deja caer el ramo de flores al suelo y con los brazos caídos gira sobre sí y camina hacia el exterior. Lucas le sigue cabizbajo y vuelve a casa sin mencionar palabra. Imelda se acuesta desvalida y con la cabeza sobre su almohada comienza a hacerse la idea de someterse a un nuevo juicio e ingresar otra vez en prisión, dando por hecho que se va a descubrir su fechoría, a lo que lamenta: «No quiero ni pensar cómo me van a ver a partir de ahora mis hermanos y sobre todo mi hija. Afortunadamente mi madre murió a tiempo, antes de poder ver esto». Cierra los ojos resignada a su nuevo futuro y se limita a dormir. Los días siguientes está especialmente interesada en el proceso de las investigaciones judiciales en torno a su hija, comunicándose con el comisario de policía y ante su insistencia en hablar personalmente con él, le recibe preguntando: «Bien, dígame cuál es el motivo de su visita». Y dice: «Ante todo, agradecerle lo que ha hecho por mí». Le dice el comisario: «No, no me lo agradezca a mí. Yo solo cumplo con mi trabajo. Son los jueces los que toman la última decisión». Dice Imelda: «Lo sé, pero si no llega a ser por su interés en aclarar tan efímero malentendido, posiblemente yo no estaría aquí ahora». Dice el comisario: «Está usted muy equivocada, señora. Su caso estaba cerrado, casi olvidado. Fue su hija quien provocó la nueva revisión al aportar nuevas y definitivas pruebas de su inocencia. Por fin se pudo aclarar la grave injusticia de la que usted fue la única víctima». Dice ella: «Claro», dice el comisario, «yo lo único que hice fue agilizar los trámites a nivel personal. No podía permitir que pasara en la cárcel ni un solo día más. Aún así, la última decisión la tomó el juez». Dice Imelda: «Claro, y respecto a mi hija, ¿cómo están las cosas?». Dice el comisario: «Francamente», dice ella, «sí, comisario, quiero saber la verdad». Dice él: «Lo tiene muy crudo, pero si quiere conocer todos los detalles, deberá ponerse en contacto con el abogado que se encarga de su caso. Él tiene el sumario y dispone de toda la información». Pregunta Imelda: «¿Incluso los resultados de la última autopsia?». Dice el comisario: «Sí, pero en eso le puedo adelantar que la segunda autopsia no ha aportado ninguna novedad». Dice Imelda: «Entonces es inocente». Dice el comisario: «Su confesión es contradictoria, ya que afirma que fue usted quien lo hizo. Sin embargo, se comprobó que estaba en el penal la noche de los autos». Dice Imelda: «Sí, no sé qué le ha podido pasar a mi hija». Dice él: «La conciencia, señora, la conciencia no perdona». Pregunta Imelda:
¿Cree que debo ir a verla? Dice él. Esa es una situación que solo usted puede tomar. Dice ella. Está bien, comisario. No le entretengo más. De todos modos, gracias. Dice él. No hay de qué. Y mucho gusto, señora. El comisario le tiende una mano que ella aprieta con fuerza y seguidamente sale de comisaría con cierta satisfacción. También a través de su abogado defensor solicita una audiencia ante el juez con el fin de estar informada de todo lo perteneciente al caso, disfrazando su interés por el procedimiento de su hija, que en realidad es por el propio temor a ser descubierta. Es Lucas quien en cierta manera le recrimina esa actitud y le dice: no te entiendo, Imelda. Como tampoco entendía a Ágata, has pasado años en la cárcel por su culpa y aún así te interesas por ella, incluso la defiendes. Dice Imelda: no lo comprendes, Lucas. A lo mejor ella es tan inocente como yo. Otra injusticia como la mía puede que no tenga nada que ver con la muerte de su segundo hijo. Dice Lucas: por Dios, Imelda, ella misma confesó que mató a su primer hijo. Dice Imelda: cierto, pero por ello ya la perdoné, como también a ti. Aquello ya pasó, y ahora se trata de vuestro segundo hijo. Dice Lucas: ella lo mató, y lo peor de todo es que te acusa de nuevo a ti. Dice Imelda: no, Lucas, ella nunca me acusó. Dice él: porque fue ella, por eso estaba tan segura. Pero no lo admitió y permitió que te encerraran. ¿Y ahora qué? Dice Imelda: ahora no lo sabemos, Lucas, tan solo es una presunción. Exclama Lucas: maldita sea, Imelda, nuestros hijos han muerto. Dice Imelda: cálmate, Lucas, ya tienen los resultados de la segunda autopsia y no hay nada que no saliese en la primera. El niño murió por una insuficiencia respiratoria que desencadenó la parada cardíaca. Ha sido un efecto provocado por la unión entre familias. Los genes iguales conllevan estos riesgos. Lucas, con pesadez en sus párpados, la mira y afirma: tú nunca aprobaste lo nuestro, ¿verdad? Dice ella: no quiero mentirte, Lucas. Tú mismo has podido comprobar los graves riesgos que esa unión supone para vuestra descendencia. Dice él: ciertamente, y muy a mi pesar, he podido comprobarlo, pero si mis hijos han sido asesinados, nada tiene que ver con la genética. Dice Imelda: del anterior no quiero hablar, pero este ha muerto por causas naturales. Dice Lucas: no te esfuerces, Imelda. Digas lo que digas, no conseguirás convencerme. El comisario me contó cómo ella explicó con todo lujo de detalles cómo lo hizo. Está todo en el informe, pero no quiero saber más. Dice Imelda: te comprendo, Lucas, pero yo no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo, y menos sin hacer nada para evitarlo. Se hace un largo silencio y finalmente Imelda decide visitar a su hija. Se levanta temprano y se encamina hacia la prisión de Gerona, donde está en carácter preventivo, y una vez frente a la rejilla, mientras la espera, recuerda cuando la situación era la inversa. Ahora la conversación la ha conducido a esta situación opuesta. Pasado un rato ve a su hija acercarse con aspecto desaliñado y desolada. Se sienta frente a ella sin mirarla. Es Imelda quien articula las primeras palabras y le dice: hija, me alegra verte, ¿cómo estás? Ágata alza la mirada de vez en cuando, pero no sabe qué decir, a lo que su madre insiste: ¿estás bien, hija? ¿Te tratan bien? ¿Te gusta la comida? Ágata responde con la cabeza baja: sí, mamá, todo bien. Dice Imelda: pero hija, ¿por qué estás afligida? Ten fe, verás cómo todo se resuelve. Dice Ágata: no hay nada que resolver, mamá. Dice Imelda: sí, hija, te han acusado de algo que no has hecho. Todo se aclarará. No pueden cometer el mismo error dos veces. Dice Ágata: mamá. Ágata se echa a llorar y su madre exclama: pero hija, ¿qué te pasa? No has de desanimarte. Sé que estar en la cárcel es duro, pero todo se arreglará. Ágata responde entre sollozos: no es eso, mamá. Pregunta Imelda: ¿qué te sucede? Cuéntame. Exclama Ágata: perdóname. Dice Imelda: ¿qué me dices, hija? Yo ya te perdoné. Además, estoy libre para poder ocuparme de ti. Dice Ágata: te apresaron por mi culpa. Dice Imelda: no pienses en eso, hija, ya pasó. Ahora lo importante eres tú. Dice Ágata: de nuevo te he culpado de la muerte de mi hijo, y eso no me lo perdonaré nunca. Dice Imelda: hija, has pasado por un nuevo disgusto, un gran disgusto.
Imagino cómo te has debido sentir y te comprendo. Por tu mente se han cruzado todo tipo de barbaridades, provocadas por la confusión, pero ahora ya verás las cosas con más claridad. Dale tiempo al tiempo. Dice Ágata: sí, madre, ahora todo está muy claro. Mi bebé ha muerto por causas naturales. Como tú decías, entre familia no puede salir bien. Imelda suspira profundamente y afirma: ahora no debes preocuparte por nada. Yo estoy aquí y te ayudaré a demostrar tu inocencia. Dice Ágata: sí, mamá, pero no me creerán, como tampoco te creyeron a ti. Dice Imelda: no digas eso, Ágata. Ahora son otros tiempos. La justicia ha mejorado mucho en los últimos años. Pregunta Ágata: ¿tú crees? Imelda la mira interrogante e intenta tranquilizarla. Claro que sí, hija. Dice Ágata: yo estoy muy asustada. Dice Imelda: en el juicio todo se va a aclarar, ya lo verás. Dice Ágata: tengo mucho miedo, mamá. De nuevo se echa a llorar sin que Imelda pueda consolarla, ya que comienzan a avisar que la hora de visitas ha finalizado y han de separarse. Imelda vuelve a casa sin hacerle comentario alguno a Lucas, más al percibir su actitud y sobre todo falta de interés. Los siguientes días comienzan a adquirir normalidad. Lucas se ha incorporado a su trabajo en el taller mecánico e Imelda, como siempre, se ocupa de sus quehaceres domésticos, dejando que pasen las semanas una tras otra, paciente, a la espera del día del juicio, que ha de determinar el futuro de su hija. Pasan algo menos de 3 meses cuando llegan 2 cartas por correo. Una es para Imelda y la otra para Lucas. Se trata de 2 copias idénticas de una citación. La única diferencia estriba en los nombres de pila. Los citan como testigos en el juicio de Ágata, que ha de ser celebrado en 2 semanas. A partir de hoy, crecen las tensiones entre los dos. Imelda está preocupada por su hija y nerviosa por la situación en la que se ha de enfrentar. La actitud de Lucas es distinta. No está preocupado, sino enfadado, incluso enfurecido, como le expresa a su hermana. No sé qué pinto yo allí, no tengo nada que decir que no haya dicho ya, y Ágata, no quiero ni verla, ojalá se pudra en la cárcel. Imelda baja la mirada sin decir nada y él añade: lo siento, Imelda, ya sé que es tu hija, pero lo que ha hecho no tiene perdón. Dice Imelda: pero has de asistir. Esta citación es oficial. Dice Lucas: lo sé. ¿Por qué crees que aún sigo aquí? Ya me lo dijo bien claro el comisario. He de estar localizable hasta el día del juicio. Dice Imelda: de no ser así, ¿qué hubieses hecho? Dice Lucas: ¿tú qué crees, hermana? Irme de aquí, lejos, lo más lejos posible. Dice su hermana: Lucas. Dice él: sí, Imelda. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Nada, nada, ni aquí ni en ninguna parte. Lucas se desploma y llora desconsolado, siendo ella quien le acaricia la espalda en un intento vano por calmarle. Los días transcurren con ciertas tiranteces, hasta la llegada del día clave, el día del juicio. Imelda, con marcado nerviosismo, y Lucas, con marcada indignación, permanecen atentos a todo el proceso judicial, donde se determina la primera acusación, el asesinato del primer hijo, motivo por el que mandan a llamar a Imelda, que ha de dar su versión sobre los hechos. Seguidamente, es Ágata quien sube al estrado, ratificando su confesión e insistiendo en que fue un acto inconsciente, sin la mínima intención de acabar con la vida del niño. Sin embargo, el fiscal pide para ella la pena máxima, con el agravante de permitir que fuese acusada y encarcelada su madre en su lugar, y en consecuencia haber sido privada de su libertad durante 5 años y 8 meses. Poco después se inicia el proceso por el presunto homicidio de su segundo hijo, llamando a declarar a Lucas, quien con cierto aturdimiento acierta a responder a todas las preguntas formuladas tanto por el fiscal como por el abogado defensor. De nuevo ordenan a Ágata subir al estrado, declarándose inocente de dichos cargos, y se retracta de su anterior acusación que determinaba a su madre como la causante de la muerte de ese niño, por lo que rebate el fiscal. El motivo de cambiar su versión de los hechos es al comprobar que su madre permanecía en prisión la noche de los autos. Dice Ágata: no, la cambié por los resultados de la segunda autopsia. Dice el fiscal: dicho resultado fue una rectificación de la primera. Afirma Ágata: sí. Dice él: sin embargo, relató con todo lujo de detalles el modo en que se produjo la muerte de su hijo.
dice Ágata. Sí, pero yo no lo hice. Pregunta el fiscal. ¿Quién entonces? Dice Ágata. Creí que había sido mi madre, pero estaba equivocada. Dice el fiscal. ¿No acabó con la vida de su hijo con la sola intención de volver a inculpar a su madre? Dice Ágata. No, no. Pregunta el fiscal. Entonces, ¿se retracta de su acusación anterior? Afirma Ágata. Sí, yo no lo sabía. Dice él. O sea, que antes de conocer el resultado de dicha autopsia, su opinión era acusatorio hasta conocer la prueba inequívoca de tal acusación. Afirma Ágata. Así es. Pregunta el fiscal de nuevo. ¿Fue eso una estrategia para acusar de nuevo a su madre? Dice Ágata. No, yo no tenía ninguna estrategia. Pregunta él. ¿Qué tiene que decir a su premeditación y narración exacta de cada uno de los supuestos movimientos de su madre la noche de los autos? Dice ella. No lo sé. Creí que fue así, pero estaba equivocada. Dice el fiscal. Ha de entender que ha cometido muchos errores o que sus cambios de opinión se deben a los infortunios de sus planes. Dice ella. No, me equivoqué. Dice él. ¿El declararse no culpable de la muerte de su segundo hijo es acaso otro error? Dice Ágata. No, yo no lo hice. Pregunta el fiscal. ¿Cómo justifica entonces su relato con tanta precisión? Dice ella. No lo sé, solo lo imaginé. Pregunta el fiscal. ¿Lo imaginó? Afirma Ágata. Sí. Dice él. ¿Y cuando vio a su hijo sin vida, también lo imaginó? El juez le detiene afirmando. Está usted acusando de unos hechos que ya han sido probados. Deje el interrogatorio basado solo en supuestos. Ágata se echa a llorar y el juez solicita unos minutos de descanso. Poco después se reanuda el juicio donde el abogado defensor intenta suavizar las mismas preguntas e intenta probar una situación cargada de irregularidades. Aunque eso, unido a los antecedentes, no se presenta un resultado muy esperanzador, aunque sí intenta que la pena sea cuanto menos razonable. El juez concluye con un veredicto de culpabilidad para los delitos de asesinato en primer grado con violencia y el agravante de inculpación a una tercera persona, con la consecuencia de ser privada de su libertad por el tiempo de 5 años y 8 meses. Entre las penas máximas solicitadas por el fiscal y las mínimas por el abogado, el juez determina 15 años por cada causa. Ágata llora desconsolada sin cesar de llamar a su madre, a la que no dejan acercarse, por lo que ha de permanecer inmóvil mientras observa cómo los agentes la conducen al exterior. Imelda se lleva las manos a la cabeza y murmura: «Pobre hija mía». Muy despacio sale de la sala y observa a su alrededor intentando ver a su hermano, pero no lo ve. Sale a la calle y busca por los alrededores del Palacio de Justicia durante largo rato sin verle. Finalmente decide volver a casa con cierta preocupación hasta que al llegar lo ve sentado en el sillón, con una bolsa en el suelo, a lo que Imelda exclama: «Lucas, ¿estás aquí? Estaba preocupada. ¿Por qué no me has esperado?». Dice Lucas: «Lo siento, hermana, pero yo no puedo con esto». Pregunta Imelda: «¿Y qué piensas hacer?». Dice Lucas: «Me voy». Pregunta Imelda: «¿Te vas?». Dice él: «Sí, hoy mismo». Pregunta Imelda: «¿Por qué tan pronto?». Dice él: «Ya te lo he dicho, no puedo con esto. Ya tengo todo en el coche». Dice ella: «No veo por qué tanta precipitación». Dice él: «Me quedé porque debían llamarme a declarar y ya lo he hecho, no tengo más que hacer aquí». Dice Imelda: «Pero…». Dice él: «No insistas, Imelda, esta situación me ahoga. Me ahoga esta casa, este pueblo, el taller y el recuerdo. Todo me ahoga y he de salir de aquí cuanto antes mejor». Dice Imelda: «Bien, si así lo has decidido, pero ¿dónde irás?». Dice él: «De momento al pueblo. Allí tendré tiempo para pensar. Después no lo sé». Dice ella: «Está bien, Lucas. Te deseo lo mejor». Dice él: «Gracias, hermana». Los dos se abrazan con efusión y Lucas, después de colgarse la bolsa al hombro, sale por la puerta sin mirar atrás. Imelda cae desvalida sobre el sofá, donde, tumbada boca arriba, mira hacia el techo sin pensar en nada. Más tarde, se pone en contacto con su hermano Andrés, a quien le pone al corriente de los últimos acontecimientos y le pide: «Llama a Lucas y habla con él. Está muy mal y soy incapaz de infundirle unos ánimos de los que carezco». Dice su hermano: «Claro, Imelda». Dice ella: «Por favor, no le descuides. Si está solo en el pueblo, temo que pueda cometer alguna locura». Dice Andrés: «¿Qué quieres decir?». Dice ella: «No lo sé, Andrés, pero lo he visto tan mal, se ha ido tan de repente, salió del juzgado sin ni siquiera esperarme, y cuando llegué a casa
Ya tenía todas sus cosas preparadas y se fue. Dice Andrés: sí que es extraño, y hasta llegar al pueblo tiene un buen trecho. Dice Imelda: por eso. Dice Andrés: esta misma noche le llamo. Dice ella: avísame de lo que sea. Dice él: descuida, y tú intenta reponerte. Dice Imelda: intento sobrellevar esta situación como mejor puedo. Cuelga el auricular con cierto alivio y no recibe noticias de su hermano en los siguientes días, motivo que le hace pensar que nada desagradable ha debido suceder. ¿Cómo se dice? No sé si podría soportar otra fatalidad. Ahora solo he de pensar en mi hija y darle los consejos que necesite para subsistir en la cárcel. Pasada una semana, se dirige a verla llevándole diversos enseres de aseo personal, ropa y la comida permitida. En cuanto la tiene frente a ella, exclama al verla con un aspecto muy desaliñado: pero hija, has de reaccionar o acabarás por consumirte. Dice Ágata: tengo mucho miedo, mamá. Dice Imelda: es normal, por eso has de esforzarte e intentar sobrellevar esta situación. Sé que no es fácil, pero has de intentarlo. Dice Ágata: todo ha sido culpa mía y ahora deberé pagarlo con mi vida. Pregunta Imelda: ¿qué estás diciendo, hija? Dice Ágata: tantos años es toda una vida, mamá. Ágata se echa a llorar y su madre intenta calmarla. No, hija, no va a ser así. Tu abogado va a recurrir la sentencia y si no consigue que te reduzcan la pena, buscaré el mejor abogado para ti, cueste lo que cueste. Pregunta Ágata: ¿cómo, mamá? No tenemos recursos. Dice Imelda: nunca nos ha faltado de nada y ahora menos. Pronto me van a ingresar mucho dinero por los daños causados por ese error judicial. Ágata sigue llorando e Imelda insiste: cálmate, hija, verás cómo todo sale bien y conseguimos una importante reducción de la pena. Ágata no cesa de llorar, cada vez más desolada, y altera a Imelda. Hija, por Dios, cálmate. Dice Ágata: no puedo, mamá. Pronto me trasladarán al penal, con todas las delincuentes. Dice Imelda: no es tan grave como parece. Ya me ves a mí. Yo te explicaré cosas para que puedas vivir allí sin problemas, al menos al principio. Después ya lo irás viendo tú misma. Trabajarás y con un buen comportamiento se te reducirán los años y te darán permisos. Tú solo intenta no meterte en líos y ya está. Dice Ágata: aún así, mamá, es toda una vida. Imelda no encuentra el modo de confortarla, ya que su desesperación aumenta por segundos. Se sujeta a las rejillas y exclama desgarrada: mamá, mamá, ¿qué voy a hacer? Dice Imelda: hija, yo te ayudaré en todo lo que pueda, buscaré el mejor abogado, te pediré clemencia al juez y si hace falta, llevaré tu caso al Tribunal Supremo. Dice Ágata: mamá, mamá, es que estoy embarazada. Imelda la mira boquiabierta y Ágata no cesa de llorar con el mismo desgarro. La mira fijamente durante largos minutos sin saber qué decir hasta que susurra: eso cambia muchas cosas, pero cálmate y cuéntame. Dice Ágata: lo siento, mamá, yo no lo sabía, lo supe aquí. Pregunta Imelda: ¿y quién más lo sabe? Dice Ágata: solo el abogado. Por eso voy con esta ropa tan ancha, para disimular la barriga. Dice Imelda: hija, ¿y cómo no te habías dado cuenta antes? Dice Ágata: no lo sé, mamá. Creí que no me venía la regla por los disgustos o la cuarentena, y que la barriga aún no se había compuesto con el anterior embarazo. Dice Imelda: pero, ¿no lo has sospechado en ningún momento? Dice Ágata: no, mamá. Además, manchaba y no sabía si era la regla o pérdidas durante la cuarentena. Imelda se lleva una mano a la frente y Ágata le explica entre sollozos: el abogado me ha dicho que en el penal me pondrán aparte, junto con las mujeres condenadas por maltratar a niños y esas que ha tirado a su recién nacido al contenedor y cosas así. Tengo mucho miedo, mamá. Exclama Imelda: ¡qué horror! Dice Ágata: además, no sé si podré trabajar, porque no podré compartir los mismos espacios con otras reclusas, o podría ser peligroso. Dice Imelda: creo que ese abogado es algo exagerado, pero si es que es cierto que en temas de niños las mujeres se vuelven unas fieras. De nuevo Ágata se echa a llorar y grita: y lo peor de todo es que me van a quitar a mi bebé. Dice Imelda: no, hija, eso no. No pueden quitarle un hijo a su madre, por mucho que esté en la cárcel, y si lo dices por Lucas, él no debe saberlo. Además,
Se ha ido y no quiere saber nada de todo esto. Dice Ágata, se enterará. Dice Imelda, entonces di que no es suyo. Hija, ten esto muy presente. En la cárcel has de aprender a mentir. Esa es la primera regla. Dice Ágata, mamá, van a quitarme a mi hijo. Dice Imelda, pues no digas que estás de Lucas. Sobre todo, hija, no lo digas. Sin dejar de llorar, intenta explicarle. No es por Lucas, mamá. No me consideran apta para criar un bebé y en cuanto nazca se lo llevarán a un hogar de acogida y lo darán en adopción. Nunca dejarán que se quede conmigo. Pregunta Imelda. ¿Eso te ha dicho el abogado? Afirma Ágata. Sí. Dice Imelda. Qué fatalidad. Pero tú no te preocupes, hija. Todo tiene remedio y con dinero más. Estate tranquila. Yo buscaré una solución. Finaliza el tiempo de visita y Ágata, sin cesar de llorar, se retira gritando. Mamá, ayúdame, mamá. Dice Imelda. Claro, hija, tranquila. Imelda permanece un rato más inmóvil, intentando encajar la nueva situación y deduce. Debió quedarse en estado durante la cuarentena y ahora sacude la cabeza y sale al exterior, donde parece necesitar el aire más que nunca. Se siente incapaz de entrar en el autobús, rodeada de gente, y decide volver a casa caminando despacio, lo que le permite meditar durante todo el largo trayecto. En la misma semana se pone en contacto con el abogado de su hija, que no hace más que ratificarle lo que ya ella le había dicho, y seguidamente se interesa por ese dinero que ha de percibir y del que no ha recibido notificación alguna. Aunque la respuesta es imprecisa, solo le cabe esperar paciente, ya que en algunos casos estos pagos se han retrasado hasta 4 años. Imelda se lleva una mano a la cabeza y afirma, ¡uf! Qué lentos son para algunas cosas y tan efímeros para otras. No insiste y confía en que ese dinero llegue no tardando tanto y se dice, ya me he acostumbrado a esperar. También escucha atenta al abogado, que le dice, puede pedir un crédito solo con el justificante oficial, que es un indudable aval. Imelda se plantea todas las posibilidades, ya que ahora su principal interés es que a su hija no le arrebaten el bebé. Pasan días en los que sigue intentando asumir esta situación sin dejarse llevar por la precipitación y solo habla consigo misma. Finalmente se pone en contacto con un gabinete de abogados de reconocido prestigio, donde solicita al mejor y después de su amplia consulta opina para sí al volver a casa. No comprendo cómo uno de los mejores abogados y solo sepa decirme que puede cursar la solicitud, pero los resultados son una incógnita. La incógnita es la mía. Por eso acudo a un profesional. ¿Por qué he de pagar tanto para hacer lo mismo que puede hacer cualquier abogado corriente? Se hace una pregunta tras otra y las respuestas son, con justicia o sin ella, una interrogante, encontrándose en la misma situación, nadando entre dudas. Pasados unos días, aumenta su preocupación, ya que se acerca el día en que ha de visitar de nuevo a su hija, preguntándose qué le va a decir. Sin embargo, cuando está frente a ella y la observa con el mismo deplorable aspecto que la semana anterior, no deja de hablar. Hija, te traigo muy buenas noticias. He hablado con el mejor abogado. Ya me han ingresado el dinero y no escatimaré en gastos para que se encarguen de tu caso. Ágata la escucha atenta con los ojos hinchados y enrojecidos, e Imelda le sigue explicando. Va a recurrir tu sentencia y me ha asegurado que la van a reducir a la mitad como mínimo. Ágata solo escucha y su madre le aconseja. Has de reponerte, hija. No puedes seguir así o acabarás contigo misma y ahora no estás sola. Hay un hijo que no tardará en nacer. Dice Ágata, mamá, ¿qué me importa eso si me lo van a quitar? Dice Imelda, no, hija, antes que eso van a verificar si hay alguien de la familia que se pueda hacer cargo de él. No lo perderás. Exclama Ágata, ¿qué me dices, mamá? Dice Imelda, yo puedo hacerme cargo de él. Dice Ágata, pero no podrás estar conmigo nunca. Dice Imelda, está bien, no podrás criarlo tú, pero estará en buenas manos. Estará con su abuela y sabrás en todo momento cada detalle de su crecimiento. Ágata la mira con cierta pesadumbre y su madre prosigue. Claro, hija. Incluso podré venir a visitarte con él y lo podrás ver. Pregunta Ágata. ¿Tú harías eso por mí y por mi hijo, mamá? Dice Imelda. Claro, hija, eso y lo que haga falta. Ágata se tapa la cara y murmura. Pero,
Cuando el niño crezca, ¡qué vergüenza! Va a ver a su madre en la cárcel, dice Imelda. Eso será algo delicado, pero ya encontraremos el modo de solucionarlo lo mejor posible. Tranquila, hija, ya verás cómo lo comprenderá, dice Ágata. ¡Qué futuro, mamá! Hasta que pueda salir de aquí y reunirme con él, dice Imelda. Pronto, hija, el tiempo corre veloz, más de lo que nos parece. Ágata llora desconsolada y su madre afirma: llorando no vas a solucionar los problemas, Ágata. Has de pensar en ti y en lo mejor para tu hijo. Has de reaccionar a tiempo o puede que más adelante hayas de lamentarlo. Dice Ágata: no sé qué hacer, mamá. Dice su madre: te sobra tiempo para pensar. Solo has de decidir entre las opciones que tienes disponibles. Ágata la mira fijamente a los ojos y afirma: las opciones no son muchas, ¿verdad? Imelda la mira asintiendo a sus palabras y concluye: yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos, hija. Hemos de decidir y pronto. Dice Ágata: lo que tú digas, mamá. Después de despedirse, Ágata parece estar más calmada y su madre se siente satisfecha por el resultado de las falsas esperanzas que le ha infundado. En pocos días se pone en contacto con el abogado encargado del caso, a quien afirma: quiero que se encargue de hacer la solicitud para que me entreguen el hijo de Ágata en cuanto nazca. El abogado le dice: de acuerdo, pero no es tan sencillo como parece. Esa petición ha de ser aceptada también por el Tribunal Tutelar de Menores y han de comprobar que está capacitada para hacerse cargo del bebé. Dice Imelda: claro que estoy capacitada, dice el abogado. Eso lo ha de decidir un juez después de haber hecho las comprobaciones pertinentes. Dice Imelda: yo estoy bien de salud, a pesar de mis años. Tengo una casa sin lujos pero adecuada y limpia. ¿Y quién mejor que su abuela para cuidarle? Dice el abogado: son muchos los factores que van a tener en cuenta. Dice Imelda: ¿qué más necesitan? Voy a percibir una considerable cantidad de dinero, aparte de mi paga. El niño no le va a faltar de nada y lo más importante, el amor de su abuela, de su familia. Dice el abogado: sí, siendo así no creo que pongan objeción para concederle la guardia y custodia del menor. Pregunta Imelda: ¿entonces se encargará usted de todo? Dice él: claro, yo mismo le indicaré lo más favorable cuando venga a visitarla la asistenta social, que ha de comprobar las condiciones de su domicilio, como la visita al tribunal médico, para comprobar que sus facultades mentales son aptas para hacerse cargo del menor. Dice Imelda: no comprendo por qué tantos inconvenientes si es mi nieto. Dice el abogado: así son las pautas legales. Dice Imelda: claro, mucha norma para algunas cosas y finalmente cometer errores de gravedad imposibles de reparar. El abogado le mira a los ojos y se encoge de hombros susurrando: así son las cosas. Imelda cambia de tema y pregunta: ¿por qué le aconsejó a mi hija que ocultara el embarazo? Le dice el abogado: por mera precaución, para que la prensa no se inmiscuyera en el tema, convirtiendo el caso en una historia mediática y sensacionalista que no sería nada favorable considerando el recurso pendiente. Dice Imelda: claro, pero ese hecho va a ser inminente. Dice el abogado: cierto, pero ya han pasado 5 meses. La prensa tiene predilección por noticias más frescas. Solo intentaré evitar llamar la atención. Pregunta Imelda: ¿y ha de tener el niño en la cárcel? Dice el abogado: para esa fecha ya habrá sido trasladada al penal y en cuanto se ponga de parto la atenderán en el Hospital Clínico de Barcelona. Dice Imelda: esa es una buena noticia al letrado. No me gustaría que mi nieto naciese entre rejas. Dice el abogado: de todos modos, la pondré al corriente de toda información que precise. Dice Imelda: gracias, no quiero robarle más tiempo, pero solo una petición más. Dice él: dígame. Dice Imelda: mi hija está muy desanimada y me he visto obligada a afirmarle situaciones que aún no se han producido. Pregunta el abogado: ¿y bien? Dice Imelda: si habla con ella, le agradecería no hiciese referencia a nada que pueda afligirla aún más. Dice el abogado: mi obligación es tenerla informada. Dice Imelda: sí, pero le ruego omita determinados hechos, como por ejemplo que aún no me han ingresado el dinero y la posibilidad de que la reducción de su pena son remotas. En cuanto perciba el dinero, seré generosa con usted. Dice el abogado: eso incurre en delito. Dice Imelda: no pretendo sobornarle, solo es un acto de agradecimiento. Dice el abogado: no dudo de sus buenas intenciones, señora, pero no puedo percibir compensaciones económicas por ningún motivo, salvo mis ingresos oficiales. Dice ella: de todos modos,
Le ruego no desanime a mi hija. Está realmente mal. Dice él. La comprendo, señora. Haré lo que esté en mi mano, pero siempre dentro de la legalidad. Dice Imelda. Claro, de todos modos, gracias anticipadas. Imelda sale a la calle con cierta satisfacción y se opina. Los sobornos disfrazados no se han negado nunca, y se ha negado educadamente. Si no se ha enfadado, significa que aceptará mi donativo, y un abogado de oficio no vive solo de un sueldo, sino de esos regalos, pues por más que me nieguen. Imelda sigue comunicándose con su hija, manteniendo la misma estrategia, alentándola a esperanzas inexistentes. Con esa misma actitud, pasan las semanas hasta recibir la noticia de su traslado al centro penitenciario de Brians, el mismo lugar donde ella ha permanecido recluida esos largos 5 años y 8 meses. Aunque para Ágata va a ser distinto. Estará en la sección de las madres, infanticidas o no. Aún así, Imelda es optimista. Y se dice, creo que ahí estará mejor. Deberá lidiar con menos ratas. Sonríe para sus adentros y prosigue con su actual vida cotidiana. Una vez su hija es trasladada al centro penitenciario, adopta la misma costumbre semanal de coger el autobús, pero a la inversa, como piensa durante el recorrido. Antes venía y después me iba. Ahora voy, pero después volveré. ¡Qué extraña sensación! Es bien cierto que la vida es impredecible. Las buenas costumbres y mis cánones intachables solo han conseguido perjudicarme. Ahora todo es distinto y ya no soy la misma. La cárcel me ha convertido en otra mujer, una nueva mujer. No sé si eso es un don o una maldición. Una vez en el penal, que conoce a la perfección, habla con su hija, como siempre influyéndole unas esperanzas que ni ella misma se cree. Y le dice, ya verás, hija, 2 meses pasan pronto y apenas sin darte cuenta darás a luz. Dice su hija, tengo miedo, mamá. Dice Imelda, ¿qué pasa? ¿Se han metido contigo esas ratas de ahí dentro? Dice Ágata, no, no es eso. He hecho lo que me dijiste. He dicho que estoy en estado de otro hombre, pero si Lucas se entera, no lo creerá y puede pedir una prueba de ADN. Dice Imelda, no te preocupes por eso, hija. Lucas no piensa tanto. Además, de él ya me encargo yo junto a tu tío Andrés. Pregunta Ágata, ¿se lo has contado? Dice Imelda, no, pero él me ayudará y me tendrá informada de todos los movimientos de Lucas. Dice Ágata, claro. Dice Imelda, tú no te preocupes por nada, solo de cuidarte y cuidar de tu barriguita. Imelda sonríe y explica, te he traído una bolsa como siempre me traías tú, galletas, chocolates, frutos secos y algunos embutidos. No quiero que entre comida y pases hambre y si tienes algún antojo, dímelo. Ágata sonríe ligeramente y su madre exclama, así me gusta, hija, que te animes un poco. Ágata no dice nada y su madre le habla de temas triviales, a los que le añade cierto toque de humor hasta finalizar el tiempo de visita, que toma el autobús para volver a casa, donde se comunica con Andrés con el solo interés por saber de Lucas, omitiendo el estado de Ágata y el motivo real de su interés y le explica. Vengo de verla y sigue como siempre, tú sabes. Muy bien no puede estar, considerando las circunstancias, pero se va amoldando. Dice Andrés, vaya cruz te ha caído encima, Imelda. Dice ella, son adversidades de la vida. Dice él, ¿de la vida? Eso es obra de la mano humana, Imelda. No intentes justificar a tu hija y reconócelo. Dice ella, prefiero no hablar de ello, Andrés. Dime, ¿sabes algo de Lucas? Dice él, no llama mucho, solo vi una vez porque necesitaba dinero. Pregunta Imelda, ¿dinero? Dice él, sí, yo como sabes no tengo un duro y menos de sobra, pero pidió un crédito y le hice de aval. Espero que no me falle o menudo sablazo me va a caer encima con un gasto más. La parienta no quería, pero es mi hermano. Pregunta Imelda, ¿y para qué quiere el dinero? Dice él, dice que quiere estudiar. Dice Imelda, ¿estudiar? Dice Andrés, sí, va a entrar en la universidad para mayores de 25 años, que él está a punto de cumplir. Dice Imelda, cierto, ya 25 años. Ando tan despistada últimamente. Dice Andrés, no me extraña, Imelda. Pregunta ella, ¿y qué piensa estudiar a estas alturas? Dice él, de loquero o algo así. Dice Imelda, ¿será psiquiatría? Dice él, no, parecido pero lo otro, espera. Andrés retira el auricular y le grita a su esposa,
¿Qué es esa pendejada que quiere estudiar Lucas? Y a lo lejos responde su esposa, psicología. Vuelve a colocarse el auricular en el oído y afirma Imelda, ya lo he oído, pero eso deberá estudiarlo en la Facultad de Medicina, creo, ¿no? Dice Andrés, yo no sé de esas cosas, solo sé que debería currar. Dice Imelda, Lucas es joven, puede hacer las dos cosas. Dice él, ya, pero estudiar esa burrada creo que será una pérdida de tiempo y dinero. Dice ella, déjalo Andrés, si es lo que quiere. Dice él, si al menos fuese buen currante, estuvo de paleta y se cansó en 2 días, ahora está de camarero. Dice ella, ¿y su mecánica? Dice él, dice que gana muy poco. Dice Imelda, bien Andrés, no seas muy duro con él, démosle un voto de confianza. Dice Andrés, yo mientras pague el crédito todos los meses, me da igual lo que haga. Dice Imelda, no te preocupes, si llegado el caso te falla, me lo dices y yo me encargo. No quiero que pases fatiga por eso. Dice él, gracias Imelda, eso me tranquiliza. Pregunta ella, ¿te he fallado alguna vez? Dice él, no, claro que no. Dice ella, cualquier cosa me la haces saber, ¿de acuerdo? Dice Andrés, descuida. Imelda cuelga el auricular con cierta tranquilidad que se extiende a las siguientes semanas, hasta recibir la notificación para hacer su prueba de capacitación para asumir una maternidad responsable, y ella se ríe. La primera vez en mi vida que visito a un psicólogo y mi hermano Lucas quiere estudiar lo mismo. ¡Qué ironías tiene la vida!